¿qué tal? Un saludo para todos. Continuamos con nuestras clases de razonamiento verbal, específicamente comprensión lectora. Ya estamos en la semana 5 y hoy quiero compartirles información acerca de lo que sigue en lo que hemos venido desarrollando, específicamente el tema que tiene que ver con estrategias para identificar las ideas más importantes de un texto. Venimos hablando acerca de la intencionalidad de la oración. Desarrollamos ejercicios referidos a opinión, a hecho, a duda o a suposición. Y en este caso vamos a buscar también estrategias para identificar las ideas más importantes. ¿Qué debemos hacer? El primer paso que nos indican acá es leer el texto en su totalidad al menos 2 veces, que nos va a permitir habituarnos al hecho de leer. En segundo término, ubicar el sentido global del texto, leer uno a uno los párrafos. Y una vez que hayas realizado estos 2 pasos, pase a aplicar la siguiente estrategia. Vamos a ver cuál estrategia, luego de leer los párrafos, nos indica aquí el desarrollo de esta clase. En el literal A indica que se cerciore de que está entendiendo las palabras claves del párrafo. Esto es sumamente importante. Si usted puede entender las palabras claves del párrafo, puede avanzar de manera consecuente a entender la globalidad del texto. Esto lo puede comprobar si, a pesar de que no conozca alguna palabra, puede entender cada oración. Si no es así, debe aplicar las estrategias trabajadas en la anterior unidad, es decir, identificar palabras por su contexto, por su sinónimo o familias de palabras. El literal B indica, verifique que está comprendiendo cada oración. Si no es así, obviamente ubique las estrategias que hemos dado para entender las oraciones según su intencionalidad. Y finalmente, teniendo en cuenta lo que el texto comunica en su totalidad, parafrasee lo que dice. Si no es posible, debe haber alguna dificultad en la comprensión de las oraciones que componen el párrafo. Es decir, que si usted ya puede entender el párrafo en su totalidad, puede con sus propias palabras hacer una paráfrasis de lo que indica el texto. Entonces, estos son los pasos para poder identificar los elementos claves en una oración, ideas relevantes, tomando en consideración sobre todo las palabras claves del párrafo. Y esto tiene que ver con la comprensión literal. Ahora vamos a pasar a otro elemento que tiene que ver con las ideas relevantes. Muy bien, otro elemento que tiene que ver con las estrategias para parafrasear un párrafo están relacionadas con el subrayado. Y el subrayado está asociado con lo que el lector le parece importante en todas las oraciones que conforman el párrafo. Es muy importante esta técnica del subrayado porque solo deben subrayarse aquellos elementos sin los cuales no se podría entender su contenido. Esencialmente subrayar lo básico. Cuando usted ya lo haya hecho, debe revisar si todos los elementos que marcó o que subrayó son importantes para entender el párrafo. Es decir, si sobra o si falta alguno. Hacer un repaso, ¿sí? Nuevamente de la oración que usted está subrayando. Esto se puede saber porque resulta difícil armar una idea coherente con los elementos subrayados. Es decir, si le sobra o le falta alguno, usted debe revisar. O porque al escribirla, el lector sabe que falta algo para que refleje lo que el párrafo comunica. Entonces, en este video referido a la teoría, hemos estudiado las ideas o cómo identificar ideas relevantes, basado primero en leer el párrafo 1 y 2 veces. Luego, entender las palabras claves del párrafo. Eso es esencial. Y las palabras claves pasan por elementos que yo debo comprender literalmente para saber qué dice la oración. Y finalmente nos da otra estrategia que tiene que ver con el subrayado. Subrayar rápidamente los elementos clave para poder hacer una paráfrasis. Entonces, esto tiene que ver con la teoría de las ideas relevantes para identificar lo más importante dentro de una oración. Entonces, chicos, esto es lo que podemos indicar con respecto a esta semana de
clase teórica en el razonamiento verbal. Hasta la próxima.